Sigo aquí con Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Gracias por continuar aquí. Con mucho gusto, Carlos, siempre. Pues ahora quiero saber qué piensas de esta cosa que pues parece cuando menos de mal gusto, pero entiendo que es legal, que la presidenta del INE, la señora Guadalupe Tadei, resucitó un bono para los trabajos que se supone extraordinarios en tiempo de elecciones federales. Mira, Carlos, es un tema muy delicado. Siempre lo del dinero es un tema delicado y difícil de explicar, y más cuando se trata de funcionarios públicos y recursos públicos. Está previsto en ley que los funcionarios del Instituto Nacional Electoral reciban una compensación durante el proceso electoral en virtud de que en este periodo todos los días y horas son hábiles. Y te lo digo por experiencia, no es una cosa de letra muerta, es verdad. No hay horario ni fecha en el calendario. Ni fecha en el calendario, y son jornadas muy largas y extenuantes. Y se le da a todo el personal permanente de la institución. El INE debe tener en este momento casi 18,000 empleados en todo el país. Acuérdate que hay módulos de credencialización, juntas locales, y esos 17,000 servidores públicos reciben una compensación adicional a su salario dividido en dos momentos, a la mitad del proceso electoral y al final del proceso electoral, como una compensación a esa sobrecarga de trabajo que existe. En esta consideración también estaban incluidos los consejeros. Sin embargo, desde el IFE y durante el INE hasta el momento que tú señalas ahora, los consejeros no habían optado por recibir ese bono adicional. Y habían dicho que lo reciba el resto de los empleados de la institución, pero no los consejeros. Por una cuestión de consideración política, para no hacer de sus remuneraciones motivo de una discordia política, claro, o duda en su trabajo. Digamos hasta estéticamente, creo que había sido una muy buena decisión. Inclusive entiendo que no sé en qué momento, durante la gestión de Lorenzo Córdoba, hubo una reducción de salarios de consejeros. Lo que se tomó una decisión en la gestión de Lorenzo, que bueno que lo mencionas, del doctor Lorenzo Córdoba, fue congelar, en términos no solamente reales, sino dejarlo nominal, el salario de los consejeros. No actualizarlo ni siquiera por motivos de la inflación. Eso hace ya varios años. Bueno, Lorenzo Córdoba tomó la presidencia del INE en 2014. Estamos hablando de hace 10 años. Desde entonces se han mantenido congelados los ingresos. Bueno, pero en esto de los servidores públicos, casi 18,000 que dices, no son, según tengo entendido, los únicos que se afanan, trabajan en el periodo electoral, sino que además el INE tiene contratos eventuales, ¿como de cuánta gente? Sí, efectivamente, cuando inicia el proceso electoral, el INE crece, además de estos 18,000 permanentes, más de 50,000 personas en el país, que son todos los capacitadores que andan tocando lo que hablábamos justamente antes, los 13 millones de hogares para capacitar al 1,5 millones que serán cargo de las elecciones el día de la jornada, y tienen muchas tareas de carácter técnico y demás. Por eso se hace énfasis, o yo lo hago, en que el INE es una institución ciudadanizada. Absolutamente ciudadanizada. Y hay, aparte, protocolos muy estrictos para contratar al personal, porque hay que vigilar que no estén vinculados a partidos políticos, a una candidatura, para preservar los principios de neutralidad que todo funcionario, aunque sea contratado temporalmente por el INE, debe tener. Ahora, perdón, en la jornada electoral, ¿qué hay de cierto en que acuden más mujeres que hombres a las casillas? Así es, el día de la jornada electoral, la mujer, y esto lo hemos constatado por lo menos en los últimos 3 procesos electorales federales, vota 8% más que los hombres. La participación de la mujer en la vida pública... Quizá porque hay más mujeres que hombres. Pero no en esa diferencia. En el padrón electoral el 52% son mujeres, el 48% hombres. Pero a la hora de ir a votar,
no se refleja solamente esa diferencia, sino es el doble. El 8% vota más las mujeres que ¿Cuánto los hombres. sabe Edmundo Jacobo de estas cosas? ¿Y qué hay con la votación por edades? ¿Qué sector de la población vota más y qué sector vota menos? Mira, esta es una pregunta clave que hay que estudiarla con mucho cuidado. Primero que nada... Gracias, hice una pregunta clave, la primera que hago. No, por favor, Carlos. Muchas. Primero, el listado nominal va a estar compuesto por 98 millones de ciudadanos y ciudadanos que estamos convocados a las urnas el 2 de junio. De ese universo total, el 46% son jóvenes entre 18 y 39 años de edad. 46%. Casi en la mitad del padrón. Y con una mala noticia, son los que menos votan. Votan por debajo de la media nacional. Por ejemplo, en el 2018 la votación fue del orden del 63.2%. Votamos. El resto fue abstención. Es alta, ¿eh? En el 18. En el 18. La más alta fue en el 94, cuando Zedillo, acuérdate que el país vivió en peligro. Habían asesinado a Colosio. El levantamiento zapatista de enero de aquel año. Entonces la votación rebasó el 77%. Pero después ha venido una baja y hay una pequeña corrección en el 18 que sube al 63%. Pues bueno, ya es baja la participación. Pero en ese rango de edad de 19 a 39 años, todavía la participación es más baja de la media nacional. Tenemos un problema. Y creo que esto es importante recalcarlo. O sea, en las urnas se decide el futuro del país. Pero a ver, perdón, dijiste esto de la baja votación de los jóvenes y como ahora mucha gente al hablar dice los y las jóvenes, pero... Qué políticamente correcto eres, qué bárbaro. Sí. Pero en un país muy... se supone desarrollado y rico como Japón, que tiene una población semejante, ¿cuál será la participación de los jóvenes japoneses? No, traemos un es decir, problema. ¿qué referencias tienes en el mundo de cómo votan los jóvenes? Mira, en el mundo sí tenemos un problema de deterioro de la democracia, hay que decirlo con claridad, y de baja participación. Pero con las siguientes consecuencias. Te voy a poner un ejemplo. No me voy a ir a Japón, me voy a ir a Inglaterra, el Brexit. En el Brexit, ¿qué pasó? La mayoría votó por salirse del acuerdo con la Unión Europea. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes perdieron? Los jóvenes. Porque los jóvenes tenían abierto el mercado laboral, el mercado de educación en toda Europa. ¿Y quiénes no fueron a votar? Los jóvenes. ¿Se la perdieron? Se la perdieron. Por no participar, se cerraron su propio mercado laboral y de educación. Fueron a votar los sectores de mayor edad que decidieron un futuro incluso para los jóvenes. Esas son las consecuencias de no participar y te pongo ese ejemplo lo más sencillito. No, pues es muy ilustrativo. ¿En Estados Unidos votan los jóvenes? También votan poco, lamentablemente. Y este es un fenómeno que está pasando a nivel mundial, que hay que revitalizar el interés por la política, porque es el espacio en donde resolvemos nuestras diferencias y nos ponemos de acuerdo sobre cuáles son las reglas de convivencia entre todos nosotros. Y si ahí sí, lamentablemente, tenemos un deterioro. Ve la gerontocracia en el mundo, excluyéndonos a ti y a mí, obviamente, del escenario. Pero ve las próximas elecciones en Estados Unidos, que por cierto coinciden con las nuestras en noviembre de este año. ¿Quiénes son los dos principales contendientes y las edades de los dos? Matusalén y Noé. Bueno, de ahí la importancia de las convocatorias que se han hecho para que haya una copiosa participación el 2 de junio, ¿no? Y mucho la participación determina también la alternancia. La alternancia, pero a propósito de las elecciones, pues ya se vio que en el 18, por ejemplo, buena parte de los territorios que se supone tienen una fuerte presencia de la delincuencia organizada, como son los de la costa del Pacífico, parece, eso, pues ha llegado a afirmarse
que se inclinaron por darle el voto al oficialismo, a Morena. ¿Qué piensas que puede ser la participación, pues, del crimen organizado en las elecciones? Tocas tal vez un tema, tal vez el tema más difícil asociado a este proceso electoral. Y lo quiero decir con toda responsabilidad, Carlos. A mí me tocaba, como secretario ejecutivo, la coordinación con las fuerzas de seguridad pública, desde Sedena, Marina, lo que era la Policía Federal antes, y las fuerzas públicas locales y municipales. Porque está previsto en la Constitución, obviamente, que esos cuerpos de seguridad tienen que coadyuvar con el Instituto Nacional para organizar las elecciones. El INE organiza elecciones, no es el responsable de tanto que el ejército custodia la producción de boletas, sí. El traslado de boletas, y así como del ejército a las diferentes órdenes de responsabilidad en materia de seguridad en el país. Y en este transitar de organizar elecciones, pues el mapa del país para mí, y quiero ser muy responsable en lo que voy a decir, pasó de encontrarse pequeñas manchas en el territorio nacional o zonas despobladas, como pues, el famoso Triángulo Dorado en el norte, y brechas por el que había el tránsito, el trasiego de drogas, pues hacer manchas cada vez más grandes, incluso en zonas urbanas. Nos queda menos de un minuto. Y ocupar supercarreteras. Esto contraviene a la democracia, porque la democracia, Carlos, se hace en el espacio público, en la plaza pública. Si estuviera en tus manos, ¿qué harías para desalentar, pues, la participación del narcotráfico en esto? Yo creo que tiene que ver con muchos factores. Sin duda, una coordinación mucho más estrecha de todas las fuerzas de seguridad para controlarlo, pero también los partidos tienen la responsabilidad. ¿En quiénes se escogen? En quienes se escogen como candidatas y como candidatos. Y tener la fortaleza para en un momento determinado cerrar las puertas a figuras públicas que tienen antecedentes y que la comunidad sabe de sus trayectorias. Ha ocurrido. Pues nos quedamos con esta inquietud. Ojalá haya una jornada electoral, pues, lo más democrática posible. Así es lo que esperamos todos, por el bien de todos, por cierto. Él es Edmundo Jacobo, te agradezco mucho estas conversaciones. Carlos, a tus órdenes siempre. Ex secretario ejecutivo, llegaste a ser, pues, un personajazo en el INE, le dijiste adiós a las urnas. Muchas gracias, Edmundo Gracias a ti, Jacobo. Carlos, siempre. Gracias a ustedes y buenas noches.